Hola a todos y bienvenidos a otra clase 10 de mi curso de inglés 2021. Hoy vamos a ver el pasado simple. En este curso empezaba este año. Desde el principio ya tenemos 2 clases por semana. Vamos avanzando rápidos a ver a dónde podemos llegar este año. Antes que empezamos la clase, quiero comentar en mi app que está disponible en Google Play, en Apple Store. Abajo el enlace en la descripción de este video. También el app tiene 3 cosas del app. Uno es que vamos a tener actualizar, nueva versión. Vamos a tener una nueva versión del app que va a tener otras, Mi español está empeorando. Va a tener otras cosas, como puede cambiar el modo negro o también el idioma. Otra cosa, ahora el app está gratis a descargar. Pero hay una oferta en este momento. Vamos a hacer este más grande, porque aquí no vemos. Hay una oferta ahora en premio. El premio abre todos los niveles. Ahora tenemos A1, A2, pero otra noticia es que voy a empezar nivel B1 o intermedio. Me va a demorar terminarlo, pero sí lo voy a empezar. Y probablemente la próxima semana voy a subir el primer video de ese nivel, el app. Ahora tenemos una oferta en el app. Abre todos los niveles, todas las cosas del app para toda la vida, $39. O por un mes, $4 o 6 meses, $19. Este es la mitad del precio normal y este es una oferta porque el app está nuevo. Después, el 14 de febrero se va a subir los precios. Entonces, ahora es la mejor oportunidad a comprar o aprovechar de esas ofertas. Y como digo, si tienes para siempre en el futuro, ya tengo el A1 y el A2, voy a agregar otros niveles. La tercera cosa del app que quiero comentar hoy solo quiero mostrar aquí los líderes, porque en el app tenemos como competencias y tenemos puntos que los usuarios pueden aumentar sus puntos. Entonces quería mostrar aquí los 10 ganadores. Espero que ven también mi canal de YouTube. Número 1 es Yasmin, después tenemos Norma, Galicia, Nada, Becerra, Liliana, Manuel, Ricardo, número 7, Ronald Francisco, número 8, y Amanda Michoy, número 9, y finalmente José Humberto Marín Giraldo es número 10. Esos son los líderes globales. También puedes tener otros puntos entre tus amigos y cosas así. Ok, si no tiene el app, descargarlo ahora porque también combina con este curso en YouTube y ahora es buena oportunidad a cambiarte a premio. Vamos a seguir con la clase. Tenemos aquí, vamos a ver quién tenemos en el chat mientras que muevo tenemos otra cosa es el chat, es solo para los miembros de mi canal aquí en YouTube. Si quieres unirse al canal, otra cosa, hay un signo de dólar abajo del chat o una cosa que dice unirse al canal. Las personas que están unidos a mi canal pueden preguntarme en el chat. Ahora tengo Gregorio en el chat. Gregorio es miembro del canal. Muchas gracias, Gregorio, por unirse al canal. Ok, con eso finalmente puedo empezar la clase. Déjame poner la pantalla aquí y vamos a la primera página. El tema de hoy, el pasado simple. El pasado simple. Déjame ver que está bien.
Así es, está tapando. Bueno, tengo que arreglar este. Ponemos eso así. Y ahora vamos a mover este aquí, hacerlo más chiquito ahí. Ok, so. Pasado simple. Vamos a empezar vamos a leer aquí los ejemplos abajo. Primero, siempre es bueno empezar con ejemplos. So, el primer ejemplo es, they went to the movies yesterday. They went to the movies yesterday. Segundo ejemplo del pasado simple. She passed her English exam. She passed her English exam. Tercer ejemplo. I didn't do it. I didn't do it. He didn't go to work yesterday. He didn't go to work yesterday. Were you drunk last night? Were you drunk last night? Did you do your homework? Question. Did you do your homework? And it was hot yesterday. So, esos son ejemplos del pasado simple. They went to the movies yesterday. Ellas fueron al cine ayer. She passed her English exam. Ella aprobó su examen de inglés. I didn't do it. Yo no lo hice. He didn't go to work yesterday. Él no fue al trabajo ayer. Were you drunk last night? ¿Estabas borracho anoche? Did you do your homework? ¿Hiciste tu tarea? It was hot yesterday. Ayer había calor. Había calor, creo. So, ejemplos del pasado simple. ¿Cómo se forma este tiempo y cuándo se usa este tiempo? Para formar primero la afirmación, aquí tenemos en la tabla aquí los ejemplos. So, es muy fácil, o debería estar muy fácil, porque no cambia el verbo para las personas. I, you, he, she, it, we, and they, o they, el sujeto seguido por el verbo en el pasado. Ahora, tenemos dos tipos de verbos en el pasado. Tenemos verbos regulares, que están aquí, tengo aquí en verde, es used, asked, worked. Y tenemos verbos irregulares que hay que aprenderlos. Y los verbos irregulares aquí tengo que son had, did, said, and made. No tengo aquí, déjame ver si puedo escribir aquí. No tengo espacio aquí, pero vamos a ver si puedo poner aquí. So, los verbos que tengo aquí son use, es regular, so el pasado es used. Después tengo ask, que es preguntar. Use es usar, ask es preguntar. Y el pasado es asked. So esos regulares terminan en ed, siempre. Siempre los regulares terminan en ed. Después tenemos verbo regular, work en el presente, y el pasado es worked. Siempre terminando en ed, los regulares. Y después tenemos tres irregulares. Desafortunadamente hay que aprender los irregulares uno por uno. So have, el pasado de have is had, el pasado de do is did, el pasado de say is said, y el pasado de make is made. So have, tener, do, hacer, say, decir, y make, hacer. Bueno, do y make son hacer, ese es otro tema, traducen lo mismo. So, para formar el pasado en la afirmación es muy fácil. Solo tenemos que poner el verbo en el pasado. No puede ser más fácil, ¿no? La cosa es con los negativos.
Antes que empiece con los negativos, comento del verbo be, porque el verbo be, que es el más importante verbo en inglés, tiene otras reglas de los demás en el pasado, como en el presente. El verbo be en el pasado tiene dos formas. Todos los demás de los verbos en inglés solo tienen una forma en el pasado. Pero el verbo be tiene dos formas en el pasado y las dos formas son was y were. So, si el sujeto es I, he, she o it, tenemos que usar was. Y si el sujeto es we, you o they, tenemos que usar were. So, por ejemplo, tenemos aquí, where were you yesterday? Where were you yesterday? Bueno, esa es una pregunta, perdón. Tengo un ejemplo aquí. Aquí tengo un ejemplo. You were here yesterday. Esa es pregunta. Voy a hablar de eso en un momento. So, vamos a regresar a los otros verbos que tengo y vamos a ver el negativo. Si recuerdan que los otros verbos, no el verbo be, los demás, simplemente ponemos el verbo en el pasado para todas las personas. So, para formar el negativo es un poco más complicado porque tenemos que usar un verbo auxiliar que es el pasado del verbo do o did, más la palabra not. So, el negativo es I did not go. O es lo mismo para todas las personas como en la afirmación. You did not go, he did not go, she did not go, it did not go, we did not go, they did not go. El asunto es que, como siempre, los nativos usan el auxiliar didn't. Perdón, la contracción. Hacemos la contracción. Hold on, es que estaba distraído porque fijo que otra vez está tapado, eso lo voy a mover de más abajo. Porque no vieron este bien, use, used, ask. Es que a veces tengo que ver muchas cosas y olvidé. A ver bien que no está tapando. So, ¿dónde estaba? Sí. El negativo es I did not, pero los nativos siempre dicen didn't. So, is I didn't go, you didn't go, he didn't go, we didn't go, they didn't go. Una cosa importante aquí es que no, en el negativo no usamos el verbo en su forma en el pasado. De hecho, el pasado del verbo go es went, es otro verbo irregular. Pero no se dice aquí I didn't went, eso está mal, es I didn't go. En la afirmación es I went, fui, pero el negativo es I didn't go, no fui. So, solo vamos a usar el verbo en el pasado en la afirmación. Have, igual, el pasado de have vimos aquí es had. Pero no se dice he didn't had, no, it's he didn't have. Afirmación, he had a car. Negativo, he didn't have a car. So, vamos a seguir ahora con las preguntas. Las preguntas tenemos que usar otra vez el auxiliar did. So, déjenme mover esos un momento porque están. A ver si puedo mover esos. No eso, no. Es que tengo demasiadas cosas aquí. Quiero mover esos un poco ahí para que pueda poner eso en la página porque está fuera de la página. So, el negativo. Perdón, la pregunta. Otra vez tenemos que usar el auxiliar did.
pero ahora el did va antes el sujeto. So aquí tengo la estructura de las preguntas. Primero necesitamos la palabra de pregunta, que es como when, que es cuándo, where, dónde, why, por qué, how, cómo. Después tenemos el auxiliar did, seguido por el sujeto, seguido por el verbo en su forma base. Otra vez aquí no estamos usando el verbo en el pasado. En el negativo y en la pregunta no usamos el verbo en el pasado. El pasado forma del verbo solo es en la afirmación. En los otros, en el negativo y la pregunta, usamos el auxiliar did, que es el pasado del verbo do. Si recuerdan, en el presente simple usamos do o don't o does o doesn't en negativos y preguntas. Entonces, este es lo mismo. Lo que estamos haciendo es ponemos el verbo auxiliar en el pasado. No ponemos el verbo principal en el pasado. Ok, muy bien. Eso. Voy a formar ejemplos aquí. When did you have your last meal? ¿Cuándo tuviste tu última comida? ¿Cuándo tomaste tu última comida? Why did she do it? ¿Por qué ella lo hizo? How did they go to Peru? O sea, ¿cómo viajaron a Perú? ¿Cómo fueron a Perú? How did they go? Good, so esas son preguntas. Ahora, el negativo, vimos que el verbo be es diferente en las afirmaciones. I was, he was, she was, or it was. And en el negativo, con los otros sujetos, we, you, or they, es were. We were, you were, they were. Y el negativo es wasn't, I wasn't, you wasn't, he wasn't, she wasn't, or we weren't, you weren't, they weren't. Good. So, ¿qué más tengo aquí? Pues tengo la nota aquí arriba. El pasado simple es un tiempo verbal que se utiliza para describir acciones que han sucedido en un tiempo anterior y ya han finalizado. Son cosas en el pasado. Se llama el pasado simple porque habla del pasado. Habla de tiempo acabado. No puedes usarlo con tiempo que no está acabado. Casi siempre cuando hablamos hay una referencia al tiempo. El tiempo de que estamos hablando, lo que habla y lo escucha tienen que establecer qué tiempo. Tenemos algunas referencias al tiempo. Si estamos hablando de yesterday, que es ayer, podemos usar pasado simple. Yesterday, or here's an example here, they went to the movies yesterday. Last week, la semana pasada. Last month, el mes pasado. Last year, el año pasado. When I was a child, cuando fui un niño, o cuando estaba un niño. In 1999, en el año 1999. En 1981, en 2010, todo en el pasado. Podemos usar la palabra ago. 1,000 years ago, hace 1000 años. 10 minutes ago, hace 10 minutos. 1 second ago, hace un segundo. Todo es en el pasado. Podemos usar este tiempo. ¿Qué más? Creo que es todo de esta página. No sé si Gregorio... ¿Sigues ahí, Gregorio? Si tienes preguntas, me puedes preguntar. Si quieres preguntarme algo, pueden unirse al canal. Vamos a seguir
con cómo se forman los verbos. Aquí dijo que tenemos regulares que se forman con ed, pero hay algunas reglas de ortografía. Este es cómo se forman los verbos regulares. Para formar pasado simple, de los verbos regulares simplemente tenemos que añadir las letras ed. Por ejemplo, work, worked, worked. Ask, asked, asked. También fija la pronunciación. Call, called, called. Déjame ver si tengo aquí nota de la pronunciación. Sí, en un momento voy a hablar más de la pronunciación, porque hay 3 formas de pronunciar esos verbos regulares. Pero para ahora solo escucha. El pasado de work is worked. El pasado de ask is asked. El pasado de call is called. Los verbos, esa es la regla general. Solo tenemos que agregar ed. Los verbos regulares que terminan en solo añadir el de. Por ejemplo, use, used. Este verbo termina en no vamos a poner aquí un extra. No, si termina en solo tenemos que agregar el de, para que los otros terminan en ed. Queda igual, termina en ed. Use, que es usar, el pasado es used. Los verbos regulares que terminan en y, cambia el y a un y añadir ed. Por ejemplo, study termina en y, studied. Déjame pensar esa regla, porque creo que este solo aplica a los que terminan en consonante y. Y no puedo pensar de otro ejemplo. Creo que solo los que terminan en consonante y que aplica esta regla. Vamos a seguir, pero sigue igual que termina en ed. Todos los regulares terminan en ed. Este realmente solo afecta cómo se escribe, no cómo se habla. Después tenemos los verbos irregulares. Hay muchos verbos que son irregulares en el pasado y esos tienen que aprender uno por uno. Por ejemplo, el pasado de have is had. El pasado de do is did. No hay regla. Lo que tengo es, creo que en la próxima página, aquí tengo una lista de los principales verbos regulares en el pasado. Tengo en mi sitio web otra lista y un MP3. En el app tengo esta lista, creo que está en el A2, nivel A2. En el app tiene la lista. Aparte de la lista, tiene el MP3, tiene sonido en lista, tiene la pronunciación. Entonces, hay que aprender eso. Lo mejor es que descarguen el app y desde ahí pueden aprenderlos. Aquí es la lista básico de los básicos. Hay muchos más. Por ejemplo, vimos que el pasado del verbo do aquí es did. Y el pasado del verbo drink es drank. El pasado del verbo cat, por ejemplo, cat, ¿dónde está cat? Cat está aquí. El pasado del verbo cat, es lo mismo. Otra cosa, el pasado del verbo read, que es leer, se escribe igual, pero se pronuncia diferente. Es read. Esta lista. No voy a hacer toda esta lista hoy de los verbos irregulares. Lo mejor es que descarguen el app y busquen la misma lista en el app.
Creo que está en el A2, en parte A2 del app. Vamos a seguir aquí. Tengo algunos ejemplos. When I was a child, I wanted to be an astronaut. So, cuando era un niño, aquí es la referencia al tiempo en el pasado. Quería ser un astronauta. I went to the cinema last night. Fui al cine anoche. They enjoyed the party last Saturday. Ellos disfrutaron la fiesta el sábado pasado. He lived in the USA from 1999 to 2005. Aquí en español, el español es un poco diferente porque tienen otro tiempo, vivía. Este tiempo no existe en inglés. So, a veces este tiempo traduce el pasado simple. Pero a veces ese tiempo traduce el pasado continuo, que es otro tiempo. Y aquí he puesto la nota, fija aquí que usamos el pretérito imperfecto. Este tiempo no existe en inglés. Este tiempo no existe en inglés. Tenemos dos para eso, el pasado simple o el pasado continuo, que es el tema de otra clase. So, aquí como he comentado, tenemos la lista. ¿Qué más tenemos aquí? La última cosa que quiero comentar es la pronunciación. Porque muchas personas equivocan con la pronunciación del pasado, los verbos regulares en el pasado en inglés. Porque, como hemos visto, todos terminan en ed, todos los verbos regulares terminan en ed, por ejemplo, visit, visited, start, started, rented, waited, decided, repeated. Todos terminan en ed. Hoped, laughed, washed, watched, liked. And here we have, este es un poco mal porque deberían estar, a ver si puedo arreglarlo. Yeah, I need to make it, para que estén en la misma línea. Y también debería mover el video aquí otra vez. Vamos a poner eso ahí. So, lo que vemos es que hoped, laughed, washed, watched, liked, discovered, explored, studied, stayed, answered, called, listened, cleaned. So, escucha, voy a leer los primeros tres de cada grupo. Visited, visited, hoped, hoped, discovered, discovered. So, tenemos tres pronunciaciones. Aquí en el primero, el ed es pronunciado como un id, visited. Aquí en el segundo, el ed es pronunciado como un t, hoped, hoped. Y aquí en el tercer grupo, el ed es pronunciado como un d, discovered, discovered. Otra vez, visited, hoped, discovered. ¿Cómo vas a saber qué pronunciación hay que usar? Hay reglas. El primer regla es más o menos, es muy fácil. Verbos que terminan en d o t se pronuncia como el id. Visited, started, rented, waited, decided, repeated. Todos esos verbos terminan d o t. Los otros dos reglas son más complicados, pero no tienen que aprender la regla realmente. Y lo voy a explicar por qué. Primero, la regla es este. Los verbos que terminan en consonantes sordas, esos voiceless consonants, se pronuncia el ed como un t.
Los verbos que terminen en consonantes sonoras, voice consonants, se pronuncia el ed como un d. No es necesario recordar esta regla, pero básicamente los consonantes voiceless son consonantes que solo tienen no usan los cordones vocales aquí, que hacen vibros para hacer sonido. Esos son los voiceless. Los voiceless solo son eso, el aire que sale y no estás moviendo esos. Eso es demasiado complicado cuando estás hablando, vas recordando, ¿es voiceless? Ni yo puedo recordar eso. Entonces, solo le puse la regla aquí por referencia. ¿Por qué? Lo importante es, si tengo aquí la nota, lo importante es que no se pronuncia el ed, debería tener aquí el ed, wait a minute, sorry, ed, ¿cómo se escribe? Muchas personas, muchos de mis estudiantes en el pasado, quieren decir started, que no es started, es started, o quieren decir hoped, o quieren decir stayed. Y esa pronunciación no existe. Esa es la cosa. Si tú recuerdas eso, es muy difícil a pronunciarlo mal. Solo tienes que recordar las 3 pronunciaciones. No tienes que preocupar tanto de las reglas. Bueno, el primer reglo es más o menos fácil. Es id para los que terminan en d o t. Si tú intentas pronunciar esas palabras con un t o un d, casi no se puede. No puedes decir visit, no es imposible. O visit, es muy difícil. So, es como, si tú recuerdas las 3 pronunciaciones, debería estar natural. No preocupen tanto de las reglas, porque las reglas ni yo puedo recordar las reglas o analizar las reglas cuando estoy hablando. La única cosa que hay que recordar es que no es un ed, que muchas personas hacen el error cuando aprenden inglés a decir visited, y no es visited, es visited. Hacen el error de decir hoped, no es hoped, es hoped. Y hacen el error de decir cooled, y no es cooled, es cold. So, es todo de eso, pero antes que seguimos, voy a leer todos aquí y ustedes pueden repetir para practicar esas 3 pronunciaciones de los verbos regulares en el pasado en inglés. So, visited, started. Aquí obviamente tengo el español. Rented. Waited. Decided. Repeated. Hoped. Laughed. Washed. Watched. Liked. Discovered. Explored. Studied. Stayed. Answered. Called. Listened, and finally cleaned. So, creo es todo de este tema de hoy. Solo tengo algunas preguntas para Gregorio. ¿Sigues ahí? Tengo preguntas para ustedes, pero el chat solo está abierto a los miembros de mi canal. Vamos a ver si Gregorio sigue ahí. Si Gregorio
Lo que quiero aquí es que los miembros de mi canal, y ahora solo hay uno en el chat, escriben aquí tenemos ejemplos del pasado, afirmaciones, y que quiero es que, o que vamos a poner aquí, es el negativo. So, I don't think Gregorio no ha respondido. Gregorio, no sé si sigues ahí. So, lo que voy a hacer es, voy a abrir el chat. ¿Qué puedo hacer aquí? Porque Gregorio no está respondiendo. So, el chat está abierto. Escribe aquí en el chat el negativo. I work every day. ¿Cuál es el negativo? ¿Cuál es el negativo? Perdón, estoy equivocado con ese ejercicio. Perdón, este está en el presente. El ejercicio del negativo es en la próxima pantalla, perdón. Este está en el presente. Lo que quiero que es ustedes ponen el mismo frase en el pasado. Esas frases aquí están en el presente. So, escribe en el chat ¿qué es el pasado? I work every day. Voy a hacer el ejemplo. El número 1 es I worked yesterday. I work every day, presente. I worked yesterday, pasado. I use my computer every day. ¿Qué es el pasado? Anybody? Is anybody there? No tengo respuestas. ¿Alguien? I did work every day. No, Edgar, este está mal. No se usa el did en la afirmación, ¿no? Tal vez fue mi error porque yo confundí un poco por decir que ponlos en el negativo. Pero I did work no es el negativo. Generalmente no usamos el auxiliar en la afirmación y no decimos I did work. Sí hay una excepción. Ronald has the answer to this one. I used my computer yesterday. Voy a hablar de la respuesta de Edgar, porque Edgar dijo I did work. So este está mal. Pero voy a comentar porque sí hay ocasiones cuando podemos decir eso. So, hemos visto que el positivo o la afirmación es I worked yesterday. Y el negativo es I didn't work. Y la pregunta es did I work? Did I work? So, no se usa, generalmente no se usa did en la afirmación, porque la afirmación es simplemente I worked yesterday. Pero hay ocasiones que podemos decir I did work. ¿Cuándo vamos a decirlo así? Es cuando alguien te acusa de algo y quieres dar énfasis. Por ejemplo, si tu jefe dice a ti, tú no trabajaste ayer. En inglés es you didn't work yesterday. Tú puedes decir yes, I did work. Porque eso es más enfático de decir yes, I worked. So, si alguien te acusa de algo que no es la verdad, puedes defenderte usando el did en el pasado para hacerlo más enfático. You didn't work. I did work. Así. So, eso no lo he comentado porque realmente este curso principiante, estamos nivel principiante ahora y eso es más avanzado. Pero mientras que alguien ha puesto esa respuesta ahí, lo voy a explicar que
Sí se puede en algunas ocasiones. So we're on I study a lot. 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 Anybody got the answer? I think the chat is very slow today. Como siempre. I studied a lot, says Joanne. Yeah, very good with the correct spelling, because I studied a lot. Remember, con esos verbos que terminan en consonante Y, tenemos que cambiar la Y a un I. I do homework every day. What's the past of I do homework every day? I do homework every day. Anybody? The past of I do homework every day. Very slow. I think there's a long delay. Hay mucho demora entre que yo hablo y ustedes ven lo que digo y responden. Okay, casi como son como 5 minutos. Yeah, I got an answer there. I did homework every day. Bueno, no puedes decir I did homework every day. Every day es una frase que significa todos los días y solo podemos usar eso en el presente, no podemos usarlo en el pasado. Usamos eso en el presente simple, porque el presente simple aplica ayer, hoy y mañana, a todo tiempo. So, aquí tenemos que decir, lo demás está bien, Joan. I did my home, pero la última palabra, yesterday. Next one is a question. Do you play football? Do you play football? Do you play football? This is a question. How do we form the question in the past? Did you play football? Edgar, very good, yeah. Did you play football? Good. Does she smoke? Another question. Yeah, did you play football? Does she smoke? Does she smoke? Did she smoke? Says Edgar. Very good, yeah. Did she smoke when she was younger? For example, I'm adding that bit para dar una referencia al pasado. Did she smoke when she was younger? I don't like the film. A negative. ¿Cómo se dice eso en el pasado? Yeah. Denise Perez says, I does homework yesterday. No se puede decir I does homework yesterday. Does is para el presente, tercera persona. He does homework every day. I don't like the film. So film is película. In inglés americano, this is movie. I don't like the film, I don't like the movie. ¿Cómo se dice eso en el negativo? I didn't like the film, says Joanne. Joanne? I didn't
like the film. I sleep late on Sundays. I sleep late on Sundays. Maybe I should say Sunday here, I think. I sleep late on Sunday. Oh no, tal vez debería estar Sundays porque estamos hablando de todos. Pero en el pasado tenemos que usar Sunday. I didn't like the film. Yeah, who's got this one? I sleep late on Sundays. What's the past? What's the past of sleep? Does anyone know the past of sleep? Well, the answer here is, I'm going to put the answer, I slept late on, maybe it's better to say I slept late last Sunday. Yeah, I slept late on Sunday. Somebody's got the answer, Fernando and Edgar. I don't eat fish. I don't eat fish. I don't eat fish. I didn't eat fish. So Alejandro says, ¿me puede responder esta pregunta? Porque muchas personas dicen que es mejor aprender inglés estando con una persona que te fuerza a hablar inglés. Bueno, siempre y cuando aprendemos un idioma hay dos cosas. Uno es aprenderlo y otro es adquirirlo. Hay que adquirir el idioma. No te vas a aprender inglés simplemente por estudiar la gramática así. Estudiando la gramática es muy importante y te va a ayudar mucho, pero en fin, hay que practicar lo que has aprendido. Hay que conversar, tienes que hablar, tienes que leer, tienes que escuchar. Eso es muy importante. Y el app que tengo te va a ayudar con eso porque tiene cosas donde puedes practicar tu pronunciación y también tengo una cosa que se llama charlas virtuales y ahí puedes hablar y hacer conversaciones como virtuales. So, vamos a seguir entonces con más preguntas para ustedes. Aquí, ¿cómo se escribe el negativo de esos? Están en el pasado. I worked. ¿Cuál es el negativo de I worked? Voy a hacer el primer ejemplo. I didn't work. Y podemos hacer la pregunta también. La pregunta es, did I work? Bueno, voy a poner la pregunta con you. Did you work? I used. ¿Cuál es el negativo de I used? Y la pregunta. El negativo y la pregunta. I didn't use. Very good. Yeah, I didn't use. And the pregunta es, did you use? Did you use? Yeah. Sorry, falta el signo. I studied. What's the negative? The negative. I didn't study. So no usamos la forma del pasado en el pregunta o el negativo. Pregunta. Did you study?
So, en la afirmación, recuerden, usamos el verbo en el pasado, worked, used, studied, pero en el negativo es I didn't work, sin el ed en el work. I didn't use, sin el ed. I didn't study, sin el ed. Did you work? Did you use? Did you study? I did it. I did it. Negativo y pregunta. I did it. Vamos a mover esa video otra vez porque está tapando. So, I didn't do it, did you it? Yeah, the first one is correct. I didn't do it. Oh, what happened with I didn't do it. And the question is, did you do it? Yeah, did you do it? Not, did you do it? Did you do it? Next we have played. I played. The negative is I didn't play. And the question is, did you play? The next one we have is I said. What's the negative of I said? Yeah, we're on said now. I said. Said. I didn't say. Very good. Who said that? Denise. No, Fernando, sorry. I didn't say. Did you say? Good. I made. Yeah, I think I made. The negative is I didn't make. And did you make? So the last two then. Let's do let's see if anyone can get the last two. This is an irregular verb. I went. What's the negative of I went? The negative of I went. The negative of I went. Yeah. I did, Fernando, very good, yeah. I didn't go, did you go? Yeah. So the negative of I went is I didn't go and did you go? And finally, the last one, I took. I think I'll do this one for you. I didn't take and did you take? Okay, very good. Con eso he terminado esta clase. Recuerden, para más ejercicios, más videos de este tema, descarga el app gratis de Google Play o de Apple App Store. El enlace está abajo en la descripción de este video.
Recuerden también, tengo esta oferta, el lápiz gratis y hay muchas cosas gratis. Si quieres premium que abre todos los niveles, tengo una oferta, 50% descuento. Esa oferta va a terminar en 10 días, entonces es buena oportunidad aprovecharlo. Es una oferta de introducción del app. Vamos a tener una nueva versión del app muy pronto. Y la próxima semana voy a tener un reto en el app, porque también podemos tener concursos y retos. Voy a tener un reto la próxima semana. Ok, es todo para hoy. Muchas gracias. Gracias a Edgar, que no está ahí ahora. Y regreso muy pronto con otros videos de este curso 2021. Goodbye.